Habiendo quórum de 23 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario José Agustín López Lara haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 03 de octubre de 2013. 2. Lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, quien lo destinará para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud para destinarlo a la construcción de un centro de salud. 4. Lectura del oficio asignado por el licenciado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se crea la Ciudad Rural Sustentable en el municipio de Ixhuatán, Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se crea la Ciudad Rural Sustentable denominada Jaltenango La Paz. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas. 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta 65ª legislatura. 6. Asuntos generales. Está dado a conocer orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura de la sesión anterior, en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 3 de octubre del 2013, con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, quien lo destinará para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. Por lo que solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32,
fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que se solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 8.567.22 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se encuentra construido el tanque de almacenamiento de agua potable denominado El Enes Castillo, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, y además lo utilizarán para la construcción de otro tanque de almacenamiento de mayor capacidad que servirá para almacenaje de agua potable de la continuación del brazo sur, predio ubicado en el callejón del Misionero sin número de la colonia La Gloria de esta ciudad. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 8.567.22 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se encuentra construido el tanque de almacenamiento de agua potable denominado El Enes Castillo, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, y además lo utilizarán para la construcción de otro tanque de almacenamiento de mayor capacidad que servirá para almacenaje de agua potable de la continuación del brazo sur, predio ubicado en callejón del Misionero sin número de la colonia La Gloria de esta ciudad, con los antecedentes de propiedad, medidas y colindancias del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 7 días del mes de octubre del 2013. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente; diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente; diputado José Antonio Álvarez Trujillo, secretario; diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal; diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal; diputado Diego Valente Valera Fuentes, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a esta honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud para destinarlo a la construcción de un centro de salud. Por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara dé lectura a los puntos resolutivos de este dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 2.179.15 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, para destinarlo a la construcción de un centro de salud, predio ubicado en prolongación de la avenida Galeana sin número, entre calle Guerrero y calle Girasol de la colonia San Miguel 1 de esta ciudad. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 2.179.15 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud, para destinarlo a la construcción de un centro de salud predio ubicado en prolongación de la avenida Galeana sin número, entre calle Guerrero y calle Girasol de la colonia San Miguel 1 de esta ciudad, con los antecedentes de propiedad, medidas y colindancias del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 7 días del mes de octubre de 2013. Atentamente, sufragio efectivo de no reelección por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente; diputado Luis Fernando Castellanos Cali Mayor, vicepresidente; diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario; vocales, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez y diputado Diego Valente Valera Fuentes. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos. ¿Ya todos?
Solicito a la Secretaría que cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Agustín López Lara se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. ¿El sentido de su votación? Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el licenciado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas, por lo que solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres dé lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presentes. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta honorable soberanía popular las siguientes iniciativas de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable en el municipio de Ixhuatán, Chiapas. Decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable denominada Jaltenango La Paz. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, licenciado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable en el municipio de Ixhuatán, Chiapas, y la iniciativa de decreto por el que se crea la ciudad rural sustentable denominada Jaltenango La Paz, túrnense a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, túrnese a la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta 65ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara dé lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Ciudadano diputado Nectalí del Toro Guzmán, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 del reglamento interior de ese Poder Legislativo, nos permitimos remitirle para su trámite legislativo correspondiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Por su atención, mi agradecimiento sincero. Atentamente, por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz. Está leído el oficio, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de este Honorable Congreso del Estado, para abundar sobre los fundamentos y razones de la propuesta. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de todos mis compañeros diputados de esta legislatura y desde luego de todos los presentes. Indiscutiblemente que la tarea de legislar es una tarea muy responsable. Es una tarea en la que se determina grandes opciones y desde luego algunas rutas que deben ser imperiosas
para un Estado como el nuestro. Y a eso, desde luego, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que bien preside la diputada Gloria Luna, y todos los que conformamos esta comisión, desde luego, mi agradecimiento por haber definido que fuera su servidor plantear la fundamentación. Pero sí también reconocer que el papel de esta comisión es en una preocupación constante de que tengamos que generar grandes cambios en favor de nuestro Estado, que bien lo necesita. Pero también va mi agradecimiento para todos aquellos que hicieron posible esta iniciativa, como es la comunidad científica y tecnológica que instrumentó y enriqueció esta importante reforma. Y decirles que la ciencia y la tecnología van mancomunadas en la tarea de transformar y de cambiar. Pero también estas dos partes tan importantes tienen que ir de la mano con los tiempos que a cada vez van generándose grandes cambios y que también uno tiene que estar al paso de que el tiempo vaya avanzando. De tal forma, ¿qué razón tenía Galileo Galilei cuando el padre de la ciencia y la tecnología impulsara el método científico? Muy destacable en la historia la posición de este científico, porque hoy las sociedades tienen que fundamentarse en el conocimiento y basarse en el método científico. Ojalá que esta ciencia y tecnología, con estas reformas que estamos haciendo y que estamos exponiendo a ustedes para que con su valioso voto podamos hacer reformas en este Estado. Si bien es cierto, a veces las mitologías son productos del ingenio, y el ingenio es producto de todo aquello que se crea en el cerebro de aquellos que tienen la intención de transformar. El ingenio, cuando se vuelve simplemente corrillos, cuando el ingenio llega a ser parte de algunas tradiciones que no permiten socializar con el método científico, pasan las cosas como en ocasiones vivimos en el Estado. Desde luego que la educación es muy importante para los pueblos como los que tiene nuestra entidad federativa. Por tanto, esta iniciativa busca armonizar la Ley de Ciencia y Tecnología con la Ley Federal, para lo que se propone principios de cambiar denominaciones en este Estado para que Ciencia y Tecnología quede como la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Y que esta ley lo que busca es crear un consejo consultivo para que a través de este consejo consultivo le lleguen todas las propuestas en materia de ciencia y tecnología y vayamos a los foros y que estos foros lleven al seno donde se tenga que desmenuzar este importante concepto. Este foro va a ser la mesa que tendrá que discutir, que tendrá que involucrar, que tendrá que determinar acuerdos de puntos de partida para que vayamos con rutas claras para la transformación social de este Estado que en estos momentos lo necesitamos.
Esta sociedad chiapaneca tiene que estar sustentada en sus generaciones que vienen en tránsito, tienen que traer una sustentabilidad científica, porque solo a través de la ciencia y la tecnología vamos a poder cambiar esas mitologías que se han radicado en el concepto de la ignorancia, y eso es lo que tanto daño nos hace. De tal forma, decirles que a través de esta reforma creemos pues abonar a las mejores ocasiones de nuestro Estado. Tenemos que pasar de lo tradicional, de lo que ahí se va, de lo que a ver si se puede. Tenemos que pasar a estos procedimientos que lleven, como en muchos casos han pasado en algunos que pensamos que por ser indígenas no pueden estar sujetos a ese marco de la ciencia y la tecnología. Cuando tomamos en cuenta y sabemos que los sujetos somos pensantes y que somos capaces de transformar, vamos a caminar con ruta segura. Hace muchos años, como maestro, en una de las aulas y en una de las comunidades más recónditas de este estado, me encontraba a un niño que cuando le pregunté que cómo se llamaba, me decía que no tenía llama. Le volví a preguntar 1, 2, 3 veces y le dije que cómo se llamaba y me dijo que no tenía llama. Apenas si podía enunciar algunas palabras. Qué grande fue mi sorpresa, y que fue a través de la ciencia y la tecnología que en una ocasión en Monterrey me pareció haber visto a una persona que yo conocía de la ciudad de Simojobel, de la comunidad La Pimienta. Cuando yo lo reconocí, me acerqué y lo saludé y le dije que qué hacía ahí. La idea mía era pensar que había ido a buscar trabajo en una gasolinera o buscar trabajo de otro tipo de esa índole. Mi sorpresa fue que se acercó y me dijo: maestro, yo lo vi desde hace rato y hoy hablaba con un acento muy claro. Y le pregunté: ¿y qué haces por acá? Estoy como gerente en una fábrica de teléfonos de Yusacel. Grande fue mi sorpresa y le pregunté: ¿cómo lo hiciste? Tenía ganas de estudiar y me dijo: la ciencia, maestro, me llamó y aquí estoy desempeñando este papel. Un indígena, un hombre sin dinero, sin posibilidades de cultura y de preparación, o a lo mejor tenía la cultura que traía de origen, pero fue la ciencia y la tecnología que lo transformó, y ojalá hubieran muchos paisanos, muchas gentes de nosotros que aspiraran a tener esta oportunidad. Por eso este Congreso debe abrir las puertas para que los presupuestos de ciencia y tecnología, las reformas que tengan que darse, se den en favor de que tengamos una sociedad más justa, más preparada, y para que algún día el sueño que tenemos sea de la grandiosidad que de la historia se viste Chiapas, y que lo reafirmemos con sus hombres bien preparados. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Túrnese en la Comisión de Ciencia y Tecnología para su estudio de dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres a partir de este momento.
Ya se les dijo. Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores: la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del partido del PAN, con el tema Reconocimiento a jóvenes exitosos; la diputada Alma Simán Estefan, del PRI, con el tema Ciudades Rurales Sustentables; la diputada Alejandra Soriano Ruiz, del PRD, con el tema Ciudades Rurales; y el diputado Marco Antonio Cancino González, del PRI, con el tema Pobreza Extrema en San Cristóbal de las Casas. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se le recuerda a los diputados que su discurso no podrá excederse de 15 minutos. Tiene la palabra la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, con el tema Reconocimiento a jóvenes exitosos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. El día de hoy subo a esta más alta tribuna del Estado, motivada por todos los acontecimientos que se han dado en los últimos días, pero principalmente por el tema que hace unos momentos nuestro compañero, el diputado Roberto Aquiles Aguilar, ha presentado, que fue la reforma y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, que fue un trabajo dedicado, un trabajo con mucho seguimiento, y que bueno, él ya ha hablado de las bondades de la propia iniciativa. Pero yo ahora quisiera hablar de un tema que es sumamente importante. Es el tema del apoyo a la ciencia y tecnología en el país, pero particularmente en nuestro estado. Hace unos días, a lo mejor muchos de ustedes se han de haber enterado, unos jóvenes de la Universidad Politécnica del estado de Chiapas, que quiero dar sus nombres porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ellos. Es el joven José Antonio Villalobos Maza, Juan Gutiérrez Aguilar, Guillermo Fabián Marroquín Jiménez y el alumno de 10º cuatrimestre Víctor Javier Cancino González, coordinados por su maestra Betty López Zapata, formaron parte de la delegación que representó a México en la Expociencia Internacional ESI 2013, celebrado en Emiratos Árabes Unidos. Yo digo que me siento muy orgullosa porque nuestros jóvenes anduvieron caminando y tocando muchísimas puertas para conseguir los apoyos y que se pudieran trasladar hasta este país y estar allá y competir. Los retos eran muchos, pero hoy han traído para México y para Chiapas medalla de oro para el proyecto que ellos presentaron. A mí me parece que esto tiene de verdad un tamaño gigantesco, que a pesar de las limitaciones que pudieron encontrar, nada los detuvo. Por supuesto, contaron con el apoyo de su universidad, de la Universidad Politécnica de Chiapas. Este paréntesis que quiero hacer es para aprovechar, pedirles a todos ustedes y decirles que ellos son un grupo de la Politécnica, pero también hay jóvenes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, como Azariel Ruiz Valencia, que también fue a representar a nuestro país, a otro país, y habiendo ganado también un premio. Pero también hay otros jóvenes de la Universidad Valle de México y de otras universidades más que han pasado por este congreso tratando de que les ayudemos, y a veces de verdad se van solamente con nuestro abrazo, con nuestro reconocimiento o con lo poco que los podemos ayudar. Estamos ahorita en el marco del presupuesto 2014. El presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto,
públicamente dijo que para este año se iba a decidir un presupuesto que correspondiera al 1% del Producto Interno Bruto. Eso es importantísimo, porque quiere decir que podríamos tener recursos suficientes para muchos de los proyectos que hoy se están trabajando. En el estado de Chiapas, el gobernador del estado, también muy motivado con todos los proyectos, con todos los programas que se han venido haciendo, él ha prometido un apoyo importante para la ciencia, tecnología e innovación. Pues hoy es el momento, compañeros. Y quiero pedirle a la Comisión de Presupuesto de este Congreso del Estado poner cartas en el asunto, para que no tengamos que estar, o los jóvenes talentos de las diferentes universidades, tocando una y otra puerta. Que encuentren los medios para ir a representar a nuestro Estado y a nuestro país, porque nos están dando ratos de gloria, ratos de alegría. Y a mí me parece que no solo eso, sino apoyar los proyectos, porque sucede que al ratito esos talentos ya no están acá. Hay fuga de talentos, porque otros países, porque otros estados los están llamando para darles trabajo. Ha sido un llamado que nos han hecho el foro permanente que está compuesto por científicos e investigadores del estado de Chiapas y quienes nos han acompañado para las reformas y adiciones a la ley. Nos han pedido mucho mayor apoyo, que ellos que tienen el conocimiento, que saben el camino y la ruta para la ciencia y la tecnología, puedan ser tomados en cuenta en estas decisiones, pero que hayan recursos. Porque muchas veces lo que ocurre es que se van a hacer un doctorado, y tenemos en las diferentes universidades doctores, tenemos maestros en diferentes ciencias, gente de verdad talentosa, y que dicen, no encontramos cómo poder desarrollar todo aquello que fuimos a aprender. Nos quedamos únicamente con la gran satisfacción y seguir dando nuestras clases para que las nuevas generaciones se sigan preparando. Entonces hoy quiero pedirles de manera muy especial que podamos poner el empeño, todo el empeño en este presupuesto para que se dedique pues un recurso al apoyo a estos jóvenes talentosos y también a impulsar proyectos. Lo está haciendo la Secretaría de Economía, me consta que están haciendo, que están dando incentivos a la innovación, pero no es suficiente, hace falta mucho más apoyo para ellos. Quiero decirles que el proyecto ganador de la medalla de oro se llamó Control de Mecanismos mediante Realidad Aumentada, cuyo objetivo es desarrollar movimientos corporales para desempeñar una actividad. Y esto se presta mucho para las personas con discapacidad, que pueden tener parálisis cerebral y que no tienen una manera de cómo poderse comunicar, y que esto podría ser una gran solución, entre muchas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se le cede el uso de la palabra a la diputada Alma Simán Estefan, del Partido Revolucionario Institucional, tema ciudades rurales. Gracias, diputado presidente, compañeros, medios de comunicación. Mi intervención en este momento es porque recibimos iniciativa de decreto muy importante para formalizar las ciudades rurales sustentables en Ixhuatán y Jaltenango. Una estrategia muy importante del gobierno para proveer infraestructura, educación, salud y combatir la dispersión, llevar todo esto a nuestras comunidades que en su mayoría han sufrido los embates de la naturaleza, que han sufrido inundaciones y que tendrán una oportunidad en estas ciudades rurales. Es por ello que veo muy importante, ahora que se ha turnado este decreto a comisiones, contar con la participación del secretario de Planeación, quizás también con el secretario de Economía y de Hacienda, para que amplíen la información y nos comenten las estrategias que se han tomado para que estas ciudades rurales sean verdaderamente sustentables.
conocer qué vocación económica van a tener estas ciudades para que la gente no tenga que emigrar de estas ciudades rurales a otros puntos en búsqueda de trabajo, es de vital importancia. Y es muy importante saber qué se va a implementar para proveer de estas oportunidades, qué generación de empleos vamos a tener, qué se va a implementar para que estas ciudades rurales sean un éxito en nuestro estado. Nos urge que nuestras estrategias y nuestros esfuerzos y la inversión que se está haciendo en esto sea un éxito y con miras a que un futuro mejor para todas las familias que habitan en estas ciudades. Por lo cual, dejo abierta la invitación a todos estos secretarios para que acudan a nosotros y trabajemos de la mano para que al momento de votar este decreto tengamos completa, toditita la información y tengamos la garantía de que será, como lo vemos, un éxito para nuestra población, para nuestros chiapanecos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra, el uso de la palabra, la diputada Alejandra Soriano Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, Ciudades Rurales. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, público en general, amigos de los medios de comunicación. Las ciudades rurales sustentables son parte de la herencia de corrupción del Sabinato. Durante esa fallida administración se terminaron de construir 2 ciudades rurales, Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. Los objetivos que la construcción de dichas ciudades rurales sustentables perseguían eran 3 esencialmente. 1, adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional de Chiapas en un marco de prosperidad social, de mayor prosperidad social, económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos. 2, crear un subsistema de ciudades y villas rurales sustentables que permitieran concentrar localidades dispersas y facilitaran la dotación de servicios básicos, favorecieran la gobernanza, querencia, cohesión social y un mejor uso de los recursos públicos. 3, edificar y fundar ciudades y villas rurales sustentables que brindaran a sus habitantes viviendas dignas, y lo recalco, ya van a ver por qué, con servicios públicos de calidad y alternativas productivas, con empleos dignos y remunerados en un ambiente de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. En septiembre del 2009, durante la inauguración de la ciudad rural sustentable Nuevo Juan del Grijalva, el exgobernador Juan Sabines textualmente mencionó: es el modelo de ciudad que permitirá combatir eficazmente la pobreza, además de que es el modelo a seguir en el país y en otras partes del mundo. Muy visionario el exgobernador. En los últimos días de su mandato, en octubre del 2012, el exgobernador envió al Congreso para su aprobación la iniciativa de decreto de constitución de 79 villas rurales sustentables en 29 municipios y 2 ciudades rurales sustentables en Ixhuatán y Jaltenango, La Paz, para los próximos 3 años. Eso fue el año pasado, nos enviaron estos 3 dictámenes. Actualmente, y por cierto, no fueron aprobados por este Congreso en ese momento. Actualmente, una villa
ya se está construyendo sin la aprobación de este Congreso. En la localidad de Emiliano Zapata, del municipio de Tecpatán, y las dos ciudades rurales antes mencionadas, hoy prácticamente están terminadas. Dicha información la pueden consultar en la página de internet del extinto Instituto de Población y Ciudades Rurales. Dichas iniciativas quedaron en la congeladora, pero hoy las veo vueltas a descongelar con la intención de aprobar una fórmula fallida. ¿Por qué fallida? Por las siguientes razones. Sobre el caso de Santiago El Pinar, para que ustedes se den una idea, esta costó 394 millones de pesos y consistió en la construcción de 115 casas en una superficie de 40 hectáreas. Si dividimos la cantidad erogada entre el número de casas, da un total de 3.426.000 pesos por casa, lo que significa que podrían haber adquirido con dicho dinero una casa en los mejores fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez. Así, este atraco histórico, y nada más como ejemplo, esta ciudad rural y sustentable. Pero lo más escalofriante, con independencia del inflado de los costos, lo cual es un robo en despoblado, dichas construcciones, además, son un peligro latente, porque están construidas sobre una ladera, y en cualquier momento puede ocurrir un deslave. Precisamente, fíjense, lo paradójico, como el desastre que motivó la construcción de la primera ciudad rural sustentable, Nuevo Juan del Grijalva. Quienes se acuerdan, justamente fue por un deslave que se reubicó a quienes vivían en estas comunidades dispersas y se construyó con este pretexto, por así decirlo, esta ciudad para darles condiciones de vida diferentes a todas estas personas que lamentablemente sufrieron de esta pérdida también material, pero también pérdidas humanas. Pero también déjenme comentar, la anterior afirmación no la hago en base a ocurrencias, lo digo con bases. ¿Cuáles bases? Las conclusiones del manejo de riesgos elaborado por el Sistema Estatal de Protección Civil en el 2012. Los propios funcionarios del exgobernador, quiero decirles, la Secretaría del Campo, Infraestructura, Economía y además el Programa de Manejo de Riesgos de Naciones Unidas. Este es el estudio y para quien guste, con mucho gusto le podemos compartir una copia. Es el estudio de manejo de riesgos de desastres en el sureste de México, elaborado por el Sistema Estatal de Protección Civil y el PNUD. Un estudio serio que habla justamente de este terrible atraco. Aunado a la falta de oportunidades de desarrollo, al día de hoy, la gran mayoría de las casas se encuentran abandonadas e invito a cualquiera de los presentes para que pueda ir a visitarlas y se va a dar cuenta que están la mayoría deshabitadas. Y nada más para agregarle sustento a esta alocución, textualmente cito parte de estas conclusiones en su análisis de peligros. Dice que los peligros plasmados fueron de origen geofísico, hidrometeorológico y químico-tecnológico y sanitario. Además, es la Secretaría de Infraestructura, dice aquí, la que percibe peligros más altos, igualmente dada su vocación y conocimientos referentes a los procesos de erosión que deben contemplarse en proyectos de infraestructura. Además,
Las vulnerabilidades con valores más altos fueron la ubicación del proyecto, marginación y pobreza para las 4 secretarías. Este dato, dice el mismo estudio, es contrastante con la tesis que sustenta a las ciudades rurales. Es decir, el mismo gobierno en estas conclusiones está diciendo con argumentos técnicos que la tesis que sustentaba a las ciudades rurales contrasta con la realidad, las cuales se suponía debían proporcionar un lugar más seguro y con condiciones óptimas para desarrollar la vida económica y social de sus habitantes. Dice además, muestra altos valores de vulnerabilidad en las variables de ubicación, fragilidad de los materiales y contaminación. Esto lo percibe la Secretaría del Campo. Además, dice, del 13 al 20 de junio del 2011, 3 meses después de la inauguración de Santiago El Pinar, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, recorrió la ciudad sustentable. En contraste con lo que refirió el exgobernador, las observaciones del relator contenidas en el informe dado a conocer a mediados de 2012 desenmascaraba el más ambicioso proyecto sabinista concebido para erradicar la pobreza de Chiapas. Entre las observaciones y recomendaciones hasta ahora ignoradas, consideró él indispensable realizar una evaluación exhaustiva de las experiencias de Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar antes de que se establezcan más ciudades de ese tipo. El mismo relator del PNUD, en su estudio y análisis, recomienda, antes de que se establezcan más, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Asimismo, refirió que habría que valorar las distorsiones creadas en los medios de subsistencia por la reubicación de las familias. Para el caso de Nuevo Juan del Grijalva, estas ciudades rurales cuentan con 410 viviendas construidas para igual número de familias. Sin embargo, a casi 5 años de la creación de la primera ciudad rural sustentable, el ambiente es de desolación, un pueblo fantasma, las casas en su mayoría tienen serios problemas ocasionados por las lluvias, la mala calidad de los materiales de construcción han relucido. Bajo estas consideraciones, ¿cómo dar seguimiento a dicho programa si el ente antes denominado Instituto de Población y Ciudades Rurales, el cual tenía dentro de sus atribuciones proponer al Ejecutivo del Estado las políticas, programas y acciones que en materia de población y ciudades rurales, fue extinguido con fecha 24 de julio de este año? ¿Cómo se pretende que aprobemos una iniciativa que alienta un proyecto fallido? ¿Cómo autorizar la creación de dichas ciudades de Jaltenango e Ixhuatán cuando éstas ya fueron construidas? Pero además, ¿cómo seguir construyendo cuando está claro el atraco y el robo que significó la construcción de estas ciudades rurales que en efecto tenían en su origen razones claras de combate a la pobreza? Es cierto, existe alta dispersión en el Estado, pero estos proyectos, manejados como se manejaron, lo único que se tiene que hacer es investigar y fincar las responsabilidades correspondientes para que este robo no quede impune como los demás. Como grupo parlamentario del PRD, no nos oponemos al combate a la dispersión poblacional, a la disminución de la pobreza en Chiapas. Con lo que no estamos de acuerdo es con la implementación del método, los costos, la falta de un estudio serio que le dé información veraz a la sociedad sobre el manejo y la sustentabilidad de este proyecto y que sea transparente. El combate
al binomio dispersión, marginación, bajo este esquema de las ciudades rurales sustentables, ha sido desnudado como ineficaz. No seamos coproductores de otra película de ficción para Chiapas. Estamos a tiempo de redireccionar el rumbo del desarrollo en Chiapas. El nuevo gobierno tiene la capacidad de construir proyectos que realmente sean sustentables y que cumplan con los objetivos de combatir la pobreza y la dispersión poblacional de forma eficiente y transparente. Finalmente, con independencia de lo anterior, le pregunto a mis compañeras, compañeros diputados respetuosamente, al público presente y a los medios de comunicación. Estas casas que ustedes ven en las fotos, cuestan más de 3.426.000 pesos cada una. Estas casas de madera y de cartón otorgan condiciones dignas para vivir. ¿Cómo serán los días en esta población? ¿Queremos otro riesgo como en La Pintada, en Guerrero, que recientemente vimos esa situación por la falta de planeación? Para mí, solo hay una respuesta. Son días sin mañana si seguimos perpetuando este tipo de proyectos no planeados. Es cuanto, señor presidente. En fundamento del artículo 20, fracción tercera del reglamento interior, le solicito guardar orden y silencio. Solicita la palabra al diputado Memo Toledo, ¿el sentido de su participación? Tiene el uso de la palabra, diputado Guillermo Toledo. Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, al público, a los medios. Creo que están confundiéndose las cosas de lo que hoy hay una propuesta precisamente para darle legalidad a dos ciudades rurales que en este momento están siendo violados los derechos humanos de sus habitantes. Fuera del amarillismo, de hablar de un fraude, de lo mal estructurado, de los errores que se hayan cometido, lo que no debemos, compañeras diputadas y diputados, es perder el objeto de lo que se está planteando acá. No tienen Clavinegi, no pueden contratar servicios primarios, luz, agua, educación. Entonces, fuera de la perversidad que puede haber de criticar a un gobierno que si fue corrupto o no lo fue, para eso precisamente se está esperando que nos llegue en tiempo, en forma, como debe de ser, el análisis de una auditoría. Pero en este momento estamos hablando de dos ciudades rurales que ya están construidas, que en su momento fue una política de una emergencia, si fue una idea que a lo mejor es fallida, como lo comenta la compañera diputada, el objeto de hoy es darle identidad, personalidad jurídica, precisamente tanto a las ciudades rurales como a la gente que lo habita ahí. Si están desoladas, si están abandonadas, creo que muchas veces nos dejamos llevar por los medios y ni siquiera las conocemos. Yo invitaría a la diputada a que hagamos un recorrido, las vayamos a ver, y de lo que ahí se habla y se dice, hay muchas situaciones que son verdaderamente reales. No vamos a evitar ni vamos a confundir la verdad. Pero una cosa es hoy lo que se está pidiendo, que es el reconocimiento, ¿sí?, a dos ciudades rurales para que puedan tener un presupuesto y sobre todo puedan tener identidad jurídica para contratar servicios públicos. La marginación y la pobreza como un binomio en su momento, si fue fallido el intento, compañeras y compañeros diputados, eso es una situación totalmente lateral, ¿sí?, a lo que hoy se está pidiendo. Y creo que no debemos de confundir las cosas. Las fotografías que precisamente hablan de esta ciudad, de Yuhuatán, esta ciudad rural, fue un tema
criticado por la calidad, por el objeto mismo de que era una vivienda digna y a lo mejor en el intento fallido de una zona donde no es realmente fácil habitar por las laderas, por la situación geográfica en que se encuentra, puede ser que haya sido un grave error. Pero es una parte técnica, no es una parte de un fraude o algo de un intento de un grupo que en su momento tomó una decisión. Si la ONU está dando el respaldo y ella misma nos está diciendo que el PNUD o PNUD, como le quiera llamar, está diciendo que no se sigan construyendo, pero a la vez que se analicen precisamente dónde están los errores y sobre todo estamos hablando de errores constructivos. La infraestructura que fue creada en cada ciudad rural, ¿sí?, que es la que se está mostrando y es elocuente, no tiene nada que ver con darle desarrollo a gente que en su vida pensó estar con servicios públicos como los que hoy tienen. Hablo de hospitales, hablo de servicios de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Hay infraestructura para desarrollar agroindustrias. Hay infraestructura como rellenos sanitarios, rastros, situaciones de infraestructura que llegaron a esas comunidades. El amarillismo de pensar, porque es una tontería pensar que una casa vale 3 millones de pesos, es la ignorancia o la perversidad. El tema es muy claro, servicios públicos, que quede claro por qué Tuxtla Gutiérrez está de cabeza, por su fallida situación de planeación en servicios públicos como son los drenes pluviales. Intento se hizo, ha dañado a la ciudad en muchos lugares, precisamente porque cuesta millones de pesos y sobre todo afecta, ya no se diga, al vecino donde se le hace un dren pluvial, ¿sí?, como ha sido en la capital, que la gente cuando oye drenes pluviales tiemblan porque saben que 6 meses no van a poder acceder a su casa, se pierde el comercio en la zona. Eso es infraestructura urbana, eso lo tienen las ciudades rurales. El otro tema lo traía la Universidad Autónoma de Chiapas, junto con el PNUD, con las organizaciones y las agencias de la ONU, precisamente cómo mover a una gente que tiene 80, 50, 70 años viviendo en una microrregión a otra por servicios públicos. Ellos te decían que no querían dejar en los panteones a sus difuntos, que habían nacido y que no se iban a mover tan fácilmente. Puede ser que ahí sea precisamente el error de que no se pensó que cambiar mentalidades no es tan fácil como cambiar la vida de una persona con servicios públicos. Entonces creo que aquí estamos confundiendo las cosas. Y un gobierno como el de hoy, que encabeza el Ejecutivo, Manuel Velasco, que es humanista, que lo hemos visto, que es sustentable, no va a dejar abandonar a las ciudades rurales. Al final ya están construidas, ya están en sí trabajando, haciendo ciudadanía, que es lo más difícil, el arraigo para poder habitar un sitio, un lugar donde la marginación automáticamente deja de ser lo que en su momento ellos han sufrido por toda la vida. Mucha gente rechazó vivir, mucha gente negoció la vivienda. Esos son problemas socioeconómicos, sociales, que hay que trabajar para el futuro si es que se van a hacer nuevas ciudades rurales. Nadie está hablando de hacer y construir nuevas ciudades rurales. Estamos hablando de darle la legalidad y la identidad a estas dos que hoy están precisamente siendo violados los derechos humanos de los que está ahí. Compañero diputado, su tiempo de 5 minutos ha concluido. Gracias, presidente. Entonces, sí les pido que caigamos, por favor, no caigamos en esa situación del amarillismo. Creo que aquí es hablar de dos ciudades rurales, ¿sí?, villas rurales, o la que están haciendo, que es una ciudad que está con un proyecto, esa villa, les quiero decir la de Zapata, que fue de las primeras que se iban a construir, pero cayó en manos de una organización social y empezaron con que lo querían construir, querían traer sus propias constructoras y ahí se perdió en un problema político. Entonces, si se están construyendo es porque ya quedaron iniciadas y hay que terminarlas. Y si las dos ciudades rurales de hoy se está pidiendo es que les demos identidad y los derechos humanos de los que ahí habitan sean precisamente aprobados por este Congreso, esta legislatura. No confundan, compañeras diputadas y diputados, y seamos elocuentes y sobre todo congruentes con lo que vamos a votar. Muchas gracias. Solicitó su palabra. Tiene el uso de la palabra, diputada. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. No confundamos las cosas. No hagamos un falso debate para defender lo indefendible.
Nadie aquí, ni el grupo parlamentario del PRD, estamos en contra de que se le dé certeza jurídica a las y los chiapanecos. Ese es un debate maniqueo. Claro que lo que estoy diciendo y lo que estamos argumentando como grupo parlamentario es justamente que no se hagan las cosas al revés. Primero se construye y luego se les da identidad jurídica. ¿Por qué no primero se hace un buen diagnóstico y a partir de las condiciones reales, eficientes, que no pongan en riesgo a la población, entonces sí se les debe dar identidad jurídica, porque eso debe ser lo primero, coincido, diputado, y no lo último. Y justamente es lo que hoy estamos, de alguna manera, señalando con argumentos. Entonces, ¿vamos a legalizar el riesgo? Yo no lo voy a hacer. Porque eso es prácticamente lo que se está instando. Violar derechos, diputado, es gastar dinero abusando de la pobreza de la gente. Eso sí es violar los derechos. Ignorancia y tontería es defender un proyecto fraudulento. Y con argumentos del mismo estudio, les voy a decir, porque además sé que nos debemos conducir con respeto, y pido de manera respetuosa que nos conduzcamos en el debate, porque se vale el debate. Eso es parte de una democracia y bienvenido sea, lo celebro, pero que nos conduzcamos sin ofensas. Dice en cuanto a la bodega de acopio de café de Santiago del Pinar, porque se hablaba aquí de las bondades de que tiene infraestructura, dice el estudio, también hay alto riesgo por daños causados por deslave, habla de la bodega de acopio de café, causados por deslaves debido a la presencia de altas precipitaciones en esta zona. Hay evidencia de deforestación y erosión. En cuanto al tema de comercialización, se observa la necesidad de buscar mercado para el café procesado, variedades mezcladas, capacitación a productores en el proceso de producción y la renovación de cafetales. Además, se advierte sobre la falta de maquinaria, infraestructura carretera, espacios para comercializar el producto, así como la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para ampliar su mercado. Y ya no le digo, tiene ensambladora, granja avícola, cultivo de gladiolos, cafetal. Y en el caso de las viviendas, el hecho de que toda la población que inicialmente se trasladó a este lugar haya regresado, no lo digo yo, a sus lugares de origen, evidencia el descontento sobre estas casas debido a la falta de servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificación, entre las principales razones, insuficiente y molestias debido al calor provocado por el propio mal diseño que hacen de estas construcciones, una trampa de calor, por lo cual no resulta exagerado aseverar que este sistema de vivienda es un fracaso total. Así lo dice textualmente, ¿eh? Es un fracaso total. Eso es lo que dice. Y ya por último, el kinder, porque tiene escuelas, ¿no? Barranca Kinder, lo pusieron. Este edificio es utilizado como escuela local. Deslaves, lluvias intensas y corrientes de agua son los principales peligros. Mientras la erosión afecta el muro de contención, grandes agujeros en la valla perimetral permite fácilmente a los niños salir de los terrenos de la escuela y entrar en zonas peligrosas, tales como profundos barrancos. Las acciones generales recomendadas fueron la implementación de canales fluviales, reforzamiento de los muros, la implementación de planes de protección civil preventivo y la capacitación a profesores y alumnos. Esa es la realidad de un ejemplo de las ciudades rurales sustentables. ¿Es cuánto, señor presidente?
Está pidiendo la palabra la diputada Rosvita Baker. ¿En qué sentido su participación? De hecho, adelante. Tiene uso de la palabra. ¿Qué sentido? Tenemos 15 horas, ya está tomado el Congreso. Bueno, hasta el momento lo voy a reportar. Con su permiso, diputado presidente. Hoy escuchamos que si existen, no existen, que si funcionan, no funcionan. Lo que hoy debemos de ver nosotros como diputados es que si ya hay un proyecto existente, si hay un proyecto que realmente, tal vez no bien, pero ya está existente, no podemos dejarlo que se vaya a la basura. Al contrario, debemos de retomarlo y buscar las formas de mejorarlo. Chiapas vive una etapa de gestiones a favor de nuestra comunidad. Hoy Chiapas vive esa etapa, cual reconocemos y aplaudimos y respetamos el derecho de luchar por nuestros ideales. Mas Chiapas necesita que nos unamos para trabajar en unidad, como si así es la única forma que haremos que Chiapas progrese. Tomemos pues los datos que presenta nuestra compañera Alejandra Soriano, porque en realidad, compañera, has hecho un buen trabajo y tienes mucha razón en lo que dices. Pero lo tomemos para buscar que el proyecto tan importante se mejore. Basta ya de tratar de parar el crecimiento de Chiapas. Los chiapanecos necesitamos infraestructura. Retomar los proyectos que otros iniciaron es válido y los mejoremos. Aplaudo pues a nuestro gobernador y secretario de gobierno por tomar suyo la iniciativa y busquemos que estos proyectos se mejoren. Y retomando también las palabras de la diputada Alma, es importante también pedir ayuda y es importante unificar a las otras secretarías que se involucren también en este proyecto. Esto no es para dejar bien a uno o a otro, esto es para mejorar a Chiapas. Los chiapanecos necesitamos viviendas, necesitamos calidad de vida, necesitamos mejorar esa oportunidad de tener un espacio propio. Ya basta de dejar que nuestros chiapanecos se vayan a otros lugares. Ya basta de dejar que Chiapas, de decir que Chiapas es el peor estado porque no tenemos la sustentabilidad. Amigos y compañeros, a mí, en lo personal, no buscaría quién inició el proyecto. Para mí, como persona y como chiapaneca, y como migrante que vemos toda esa gente que se va de este hermoso estado, busquemos entonces mejorar el proyecto. Dice el gobernador esas palabras que yo creo que a todos nos pega. Chiapas nos une. Aquí, como dice la compañera, no estamos por color, representamos a una comunidad. Y hoy acá homologamos todos los colores, representamos a Chiapas y a los chiapanecos. No dejemos, estaríamos perdiendo más en dejarlo en el olvido que retomarlo y buscar las maneras de mejorar ese proyecto tan importante que hoy vuelve otra vez a este recinto, pero vuelve para mejorarse y para continuar. Muchas gracias, presidente. Diputado Memo Toledo, ¿qué sentido? Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, diputado. Antes que nada, a la diputada Alejandra, una disculpa si se siente ofendida, lo hago públicamente, pero bueno, repito, el desconocimiento, la ignorancia puede llevarnos también a caer en documentos de internet
a caer en una ciudad que estamos hablando que no tiene nada que ver con el tema, que es precisamente Ixhuatán y Jaltenango, que son las dos que estamos pidiendo en este momento darles identidad jurídica. El otro tema, ya dijimos, que es criticable, debe de entrar de fondo. Hayan sido recursos internacionales de fundaciones, donaciones, algunas partes son de Estado y Federación, pero también decirle que para su conocimiento, en este momento ante la crisis que hay nacional, donde hay que reubicar a muchas localidades en otros estados, será el modelo a seguir. Bajo otro nombre, pero muchas veces de los errores es cuando más se hace, y sobre todo puedes mejorar las situaciones, pero en el fondo que la ONU haya avalado este tipo de las agencias hayan colaborado, es porque precisamente se querían hacer propuestas para el binomio de la marginación y de lo que lleva a esa pobreza, precisamente la dispersión, que sabemos que en Chiapas es el número 1, y siempre se hablan 22,000, que se hablan de 25,000 comunidades dispersas que traen esos índices en Chiapas, desgraciadamente, aunque tengamos un mejor gobernador que tenga mucha claridad en sus proyectos, que luchar contra ese grave problema, la dispersión y la marginación. ¿Qué propuestas haces, diputada, aparte de la crítica y de que sabemos que tenemos un tema ahí elocuente como es precisamente la auditoría? ¿Qué propones ante dos ciudades rurales que se les tiene que dar esa identidad fuera de la auditoría y lo que se le quiere hacer a las demás que están mostrando fotos de algo que no está en discusión, que es Ixhuatán y que ya tiene su legalidad en su momento? Entonces, ahí es donde yo quiero enfatizar qué propuestas, tirarlas, que se abandonen, que se quede tirada esa infraestructura, aunque nos burlemos del preescolar, de la primaria y de todo lo que pueda hacer, porque la crítica es destructiva, aquí no hay nada constructivo. Yo sí estoy apelando a que sí las conozco y que sé que para hacer identidad se lleva años, 20, 30 años, 50 años para agarrarle cariño, o la necesidad te lleve a que ahí debes de estar arraigado. La gente que llegó, muchos de ellos decidieron precisamente regresarse a su casa, a sus rancherías. Pero los niños que hoy están ahí teniendo la oportunidad de educación, 1, 2, 100, y es lo que te voy a invitar que vayamos y recorramos todas y después vengamos aquí a un debate también, como debe de ser, positivo o negativo. Veamos que salvar a cientos de niños, porque son cientos, al educarlos, todo ese dinero que ahorita se habla y que cuesta un promedio de 4 o 500 millones de pesos cada ciudad rural sustentable, valió la pena. Los errores, el destino, y siempre creo que vamos a estar en este debate público, estarán en millones y diretes. Yo siento que aquí hay que apostarle con objetividad y sobre todo a lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo identidad para dos ciudades rurales que no lo tienen y que no tienen nada que ver con la zona precisamente de los Altos, donde sabemos que fue un grave error, y yo también estoy de acuerdo contigo en todo lo que acabas de mostrar, y que debe haber gente que en su momento debe ser castigada por haber logrado o haber llevado a cabo algún objetivo encima de los intereses económicos. Pero estamos hablando de dos ciudades rurales diferentes, y yo te pido que entonces cambiemos el discurso y vayamos a visitar las dos, y si en su momento tuvieras la razón, bueno, si están abandonadas, si son pueblos desolados, pues tomáramos la decisión que yo mismo subiría aquí a darte toda la razón. Pero creo que no debemos de confundir las cosas, estamos hablando, y me gustaría que en su momento, en otra ocasión, la diputada Flor Ángel, que conoce el problema, pudiera subir, porque ella vivió la de Nuevo Juan de Grijalva. Ella fue alcaldesa, ella convivió, ella sabe la problemática, y no tanto de la infraestructura y de los errores. Hablo de la nueva gente que está ahí habitando y que trae hoy otro desarrollo humano que nada que tiene que ver con la perversidad de lo que pudiera ser la corrupción o los errores de infraestructura de lo que estamos hablando. Eso sería para no entrar a más y estar subiendo en un debate que debe ser sano, pero creo que en este sentido no confundamos la gimnasia con la magnesia. Muchas gracias. La mesa directiva propone la reflexión a los diputados sobre el tema que se está tocando, ya que ha sido turnado a una comisión respectiva, tendrá su propio debate al interior, y de ahí de proceder un dictamen, pues tendrán todo el tiempo y los elementos cada diputado para hacer el uso de la palabra o a favor o en contra. Prosigo. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Cancino González, del Partido de Revolución Institucional. Pobreza extrema en San Cristóbal de las Casas. Perdón. Ese era el sentido de la participación, el hecho de que estamos hoy dando únicamente, y le solicité una primera lectura, y que mucho ayudaría a los compañeros si en la comisión respectiva, la que fue turnada, que se todo considerar la misma, y de esa manera, respetuosa, cuando votemos el dictamen, tengamos el debate. La mesa directiva coincide con usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Cancino.
Con su permiso, diputado presidente, prensa escrita, compañeros diputados. Toqué un tema muy importante como diputado del 5º Distrito, el tema de San Cristóbal de las Casas. Quiero contarles algo muy importante para Marco como diputado. San Cristóbal, una ciudad muy bonita, donde creo que muchos de ustedes van y se toman el cafecito, desayunan, comen, y muchos de nosotros podemos disfrutar esa ciudad hermosa. San Cristóbal vivimos dos etapas bien diferentes. Estoy de acuerdo cuando mis compañeros diputados toman la palabra en función de su municipio. Y quiero decirles algo muy importante. Para que nosotros podamos conocer profundamente la necesidad de nuestro distrito, lo tenemos que recorrer casa por casa, barrio por barrio. Quiero decirles tres cosas muy importantes. San Cristóbal de las Casas, dice el INEGI, que tiene 85,000 habitantes. La verdad es que no son 85,000 habitantes, son más de 250,000 habitantes que tiene San Cristóbal de las Casas. El INEGI dice lo siguiente, que son 56 barrios. No es cierto, son más de 85 barrios que tiene San Cristóbal de las Casas. El INEGI marca que son 40 colonias. No es cierto, son más de 140 colonias. ¿Por qué les doy estos datos? Porque la pobreza extrema comienza cuando nosotros no hacemos el presupuesto real y lo aterrizamos a nuestros municipios. Quiero decirles que San Cristóbal históricamente juega un papel muy importante. En la zona altos convergen en San Cristóbal 17 municipios, que todos los días nuestros amigos de la zona altos llegan y les damos servicios. Aquí están mis compañeros diputados, mi compañero Domingo, mi compañero Roberto de la zona altos, que saben perfectamente que San Cristóbal en el día hay más de 500,000 habitantes. Son cifras alarmantes, porque el presupuesto que llega a San Cristóbal es mínimo. Y aparte de eso, quiero darles un dato. Son 96 comunidades que hay en San Cristóbal de las Casas, donde el 70% de ellos hablan el idioma tzotzil y sectario. ¿Cómo puede un presidente poder trabajar en San Cristóbal de las Casas si lo que no se tiene son recursos? ¿Cómo puede gobernarse? ¿Cómo puede trabajar? ¿Y cómo como diputados vamos a proponer? Porque jugamos un papel muy importante. Me gustan mucho las palabras de un amigo que aprecio tanto, que se llama Jorge Llaven, que dice, lo que tú no hagas, Marco, la gente lo hará por ti. Y quiero hacer un exhorto al Congreso de la Unión, sí, desde luego. En el presupuesto de 2014 teníamos que mandar un mayor presupuesto para el estado de Chiapas. En efecto, los errores no los podemos pagar nosotros. Los errores pasados nos tienen que servir para construir el presente. La crítica, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de pensar, pero creo que nosotros jugamos un papel muy importante como diputados. Un día tendremos que salir de esta legislatura. Muchos quizás les toque salir de aquí a 2 años, muchos tengan que pedir licencia de aquí a 3 meses. ¿Y qué va a pasar cuando regreses a tu municipio y te digan, Marco, ¿qué hiciste? Diputados, ¿qué hicimos? Por eso hoy quiero hacer un exhorto al Congreso de la Unión, en efecto, para que a Chiapas se le asigne mayor recurso en infraestructura, en carreteras, en lo que difícilmente se puede ver, pero que la gente lo pide. Y pedirle en especial a mi amigo, al diputado Emilio Salazar, presidente de la Comisión de Hacienda, que juntos podamos trabajar por el recurso de San Cristóbal. San Cristóbal le llega actualmente en el ramo 33 155 millones de pesos. Yo no puedo decir si es mucho o es poco, lo único que sí puedo decir que no ajusta, que no es suficiente, que tenemos que meternos profundamente a estudiar los mecanismos de la famosa regla de 3, compañero diputado, en el cual estamos fuera del contexto. ¿Por qué hablar por San Cristóbal? Hoy tenemos, al día de hoy, 17 colonias inundadas por 2 días que llovió. Hay un proyecto de un dren pluvial, tiene razón mi amigo Memo Toledo. Cuando hablamos del dren pluvial, hablamos que van a destrozar las calles, hablamos de que se vas a quedar 3 o 4 meses sin entrar en tu casa, pero es necesario. Imagínense vivir en la incertidumbre de que el agua llegue 1,5 metros. Y eso lo estamos viviendo en San Cristóbal. Y la verdad, como diputado del 5º Distrito, solicito que a San Cristóbal se le dé una mayor atención. En efecto,
155 millones de pesos es demasiado poco para esa ciudad tan hermosa. Agradezco profundamente la oportunidad de poder servir a San Cristóbal, agradezco profundamente, y este mensaje seguramente quiero que llegue a los sancristobalenses, a los coletos, que nosotros en el Congreso del Estado estamos preocupados para que nos llegue mayor recurso para un buen gobierno. Diputado presidente, es cuanto. Gracias, diputado Marco Encino. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Con fundamento en el artículo 20, fracción tercera del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le solicita guardar orden y silencio. No ha concluido la sesión. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito al diputado secretario José Agustín López Lara se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Y 2. Todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos a tratar en la próxima sesión, diputado presidente. Gracias, diputado. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión. Agradecemos su asistencia a esta honorable Asamblea. La próxima sesión ordinaria, el martes 15 de octubre de 2013 a las 12 horas.